le quiero dar la bienvenida a todos y a todas en estas mañanas, tardes, dependiendo desde donde nos acompañan. Tenemos una sesión muy interesante que nos va a estar acompañando durante esta mañana mediodía para poder ver y conocer experiencias y conocer también las actividades que realizan las organizaciones empresariales en términos de respeto a los derechos humanos. Es por ello que quiero comentar brevemente cómo vamos a estar trabajando esta sesión. Tendremos dos paneles, además de una presentación muy interesante, que es una herramienta que ha desarrollado quien organiza esta sesión, el World Business Council for the Sustainable Development, en una primera etapa. Luego vamos a tener a 3 representantes de organizaciones empresariales que nos van a estar comentando cómo desde estos espacios se impulsa el respeto a los derechos humanos y finalmente contaremos con la participación de representantes de empresas que nos van a estar comentando cuáles son las actividades, las oportunidades de mejora, los desafíos que tienen en cuanto a esta agenda que nos convoca a todos y a todas. Las empresas y los derechos humanos son una agenda que conocemos y que venimos trabajando en este foro y en particular en cuanto a los principios rectores. Sabemos que el principal pilar que estamos abordando en esta sesión es el 2, el deber de las empresas de respetar. Y el deber de las empresas de respetar es algo que hemos visto no solamente va más allá del cumplimiento normativo, hemos visto que ya es un buen negocio también. Entonces es algo que queremos hoy compartir desde estas prácticas con ustedes. Pero también sabemos que la regulación es cada día mayor. Tenemos no solamente un aumento significativo en la elaboración de los planes nacionales de acción, que muchas veces conllevan algunos compromisos en términos normativos, sino también en legislaciones en distintos estados que van avanzando en la materia. Tenemos la Modern Slavery Act en el Reino Unido y en Australia, que buscan detener y que las empresas revisen dentro de sus cadenas de valor el trabajo esclavo, que además les requiere difusión en cuanto a los esfuerzos que realizan en debida diligencia. Tenemos normativa de gobernanza corporativa para que se conozca de forma transparente cómo están integradas las estructuras de los gobiernos corporativos, pero también de los mecanismos que tienen para resolver, sancionar, fiscalizar a nivel interno el cumplimiento normativo. Tenemos también diversas regulaciones en en estados a niveles locales que tienen que ver con, obviamente, el respeto al ambiente. Y cada día son más las iniciativas dentro de gobiernos, las iniciativas dentro de las empresas y también los espacios de participación de la sociedad civil donde la agenda de empresas y derechos humanos avanza. En ese sentido, hoy nos van a estar presentando la guía para CEOs que realizó el World Business Council, donde se remarcan varios puntos sobre los que vamos a estar escuchando hoy al manager de Social Impact del World Business Council, David Fiedler, en unos minutos acompañándonos. Pero una de las cosas que es el más allá precisamente del mero cumplimiento es entender que el interés público en esta materia es alto. No solamente los consumidores y usuarios de las empresas son los que hoy buscan producción más responsable, sino también las mismas relaciones comerciales que se están dando entre las empresas empiezan a tener foco en este tipo de materia, porque la cadena de valor, como decíamos, es algo que se empieza a revisar a nivel global. Y las expectativas de los inversionistas también aumentan en este sentido. Nos va a estar comentando en este sentido y le damos la bienvenida a David Fiedler, entonces, el manager de Social Impact del World Business Council for Sustainable Development, que tiene más de 10 años de experiencia profesional en el campo de la sostenibilidad y nos va a estar comentando, entonces, un poco quizás una presentación también de la organización que está armando este evento, pero también conocer cuáles los aspectos fundamentales de la guía para CEOs sobre derechos humanos en América Latina. David, la palabra es tuya. Gracias, Denise. Muchas gracias por moderar el día de hoy. Tenemos una hora bastante interesante enfrente. Y justo como decía Denise, quiero presentarles brevemente
lo que hicimos nosotros el año pasado en publicar una guía para CEOs sobre derechos humanos. Y la idea era que, o digamos, empezamos a hacerlo porque no habíamos visto todavía, digamos, una masa crítica de líderes empresariales juntos, eh, hablar del tema, comprometerse con el tema como, digamos, como grupo. Siempre había como un CEO aquí, un CEO allá, normalmente porque había accidentes o porque había un escándalo o porque había de repente un tema que se hablaba en el público. Entonces, las empresas y los CEOs empezaban a hablar del tema, pero no había, digamos, un grupo, un conjunto que lo hacía al mismo tiempo y que de verdad representaba una masa crítica para decir, bueno, aquí estamos, eh, queremos promover el tema y con la influencia que tenemos podemos de verdad mover y avanzar la agenda de empresa y derechos humanos. Entonces creamos esta guía, eh, primero en inglés, se publicó en junio de 2019 y unos 2 meses más tarde, junto a nuestros aliados de la Red Global en América Latina, o sea, son organizaciones que reflejan lo que hacemos nosotros a nivel global, lo hacen ellos a nivel nacional y regional. Y nuestros miembros en la región, entre ellos, algunos lo vamos a escuchar hoy, el SEATS en Argentina, Acción Empresas en Chile, el SECODES en Colombia, Centrarse de Guatemala, Sumarse en Panamá. Con unos 15 de ellos hicimos una traducción de esta guía para CEOs sobre derechos humanos. Y la guía, lo interesante es que primero lleva este tema a un lenguaje de la alta dirección empresarial. Y por segundo, es un llamado a la acción también. Y es un llamado a la acción por CEOs para también otros CEOs. O sea, ellos mismos llaman a sus pares a involucrarse en este tema. La guía proporciona información sobre cómo las empresas están cumpliendo o tratando de cumplir con la responsabilidad que tienen de respetar los derechos humanos. Comparte algunas acciones más allá de lo que nos dicen los principios rectores. O sea, los principios rectores nos dicen cuáles son las acciones que tiene que tomar una empresa para respetar derechos humanos. Con esta guía presentamos acciones que los líderes empresariales, como personas, como individuos, pueden o están ya tomando para salir adelante y mantenerse a la vanguardia en este tema. Y entonces la guía invita otros CEOs a unirse y a movilizarse para de verdad ser líderes en materia de derechos humanos. La guía en inglés tiene un llamado a la acción que brevemente acabo de presentar, pero también la versión en español hecha por nuestros aliados, tiene un pequeño llamado a la acción también, que es justo, digamos, el tema también de hoy. ¿Cuál es el rol de las organizaciones empresarias en avanzar el tema? Y es un llamado a la acción y, digamos, también un compromiso de estas organizaciones eh, para avanzar el respeto por los derechos humanos con sus miembros, con sus comunidades empresarias en los países, de promover el respeto por los derechos humanos como una contribución clave hacia los ODS. Y aquí este es un lenguaje que usamos mucho en el World Business Council para decir los ODS no se van a realizar sin el respeto por los derechos humanos. Entonces, nosotros como World Business Council y como aliados de la Red Global nos comprometimos a promover esta narrativa, este argumento. El tercer punto es que nos comprometemos a compartir experiencias, conocimientos y herramientas con otras empresas y con otras organizaciones empresarias, para de verdad hacer que muchas más organizaciones sean parte de este movimiento. Y por último, se trata de colaborar. Tuvimos justo hace 2 días un evento para hablar del liderazgo empresarial para los derechos humanos, y ahí también colaboración de nuevo salió como uno de los temas más importantes. Y hay que colaborar también más allá de la zona de confort que tengamos como organizaciones o como empresas. Quiere decir colaborar con administraciones públicas, con la sociedad civil, con las comunidades,
para de verdad impulsar, promover y mejorar el marco de protección y respeto de los derechos humanos. Entonces, ya les conté, digamos, de los derechos humanos y los ODS. Lo que también tratamos de hacer con esta guía, además de explicar, digamos, el tema en pocas páginas a la alta dirección, es cambiar el lenguaje y tratar de ir más allá del cumplimiento. Es decir, no, aquí no estamos solo hablando de cumplir y de no hacer daño, sino que estamos hablando también del hecho de que respetar los derechos humanos es una oportunidad para un cambio transformador en la vida de las personas. O sea, si logramos sacar a las personas de trabajo forzoso, le estamos abriendo oportunidades de tener una vida más digna, una vida en libertad, de tener una inclusión más fuerte en la sociedad y en la comunidad. O sea, estos temas que tenemos normalmente que tienen una connotación muy negativa, tenemos que ver también cuál es la oportunidad después, ¿no? Digamos, cuando resolvemos hasta lo que podemos resolver la situación, pero cuál es la oportunidad, digamos, para transformar la vida de las personas afectadas por las acciones y las actividades empresariales y, de verdad, ver también las oportunidades que lleva todo este tema de respetar los derechos humanos por realizar los ODS y de verdad pensar en un mundo más sostenible. Con ello creo que ya diría gracias de nuevo. Si hay preguntas, libre o feliz de responder y devuelvo la palabra a Denise. Muchísimas gracias, David. Ahí va. Si desean participar a través de realizar preguntas, pueden utilizar el chat. Vamos a estar recogiendo todas las preguntas que nos hagan, no solamente para David, sino para el resto de los paneles que nos van a estar, que vamos a estar presentando el día de hoy. La guía la pueden conseguir, ya ahí María Alejandra Reyes, la colega de SECODES, dejó el enlace. Es muy interesante, David, esto que señalás vos, porque no solamente es una cuestión de generar el compromiso de la alta dirección, sino desde una forma en la que se pueda realmente comprender el lenguaje de derechos humanos como algo cotidiano dentro de la vida de las empresas. En ese sentido, David, te quería consultar como para poder dar paso luego en 2 minutitos a nuestro panel con los integrantes de los diversos grupos a nivel de país. ¿Cuáles son las dificultades principales que encuentran para generar un discurso que sea de derechos humanos, en el sentido de que se vaya en línea con los principios rectores, pero que a la vez sea recibido por parte de las empresas y cómo hacen, ¿no?, en este desafío, de forma que se entienda y se pueda integrar en el modelo de negocios? Para que profundices este puntito, por favor. Sí, muy buena pregunta. Es, digamos, el tema que tratamos de dialogar con nuestras empresas, con nuestros miembros casi a diario. Pasamos mucho por el aprendizaje entre pares, sobre todo. Tratamos de reunir empresas alrededor del mundo. Organizamos talleres donde empresas comparten sus experiencias, comparten sus buenas prácticas para incorporar las expectativas de los principios rectores en su gerencia, en la gestión de derechos humanos. Y lo que tratamos de hacer es de verdad ir más allá, digamos, de los equipos de derechos humanos, que son, digamos, casi siempre como Don Quijote ahí solito, luchando. Y lo que tratamos de hacer en estos talleres es decir, bueno, si invitamos nuestro contacto directo, le decimos, por favor, inviten a sus colegas de gestión de riesgos, de manejo de cadena de suministro, el legal, el compliance, inviten a quien sea que tiene que saber del tema de derechos humanos, recursos humanos también trata casi a diario con derechos humanos, pero normalmente no es una función de las empresas que es parte de esa discusión. Entonces queremos de verdad ampliar el diálogo en las empresas. Y por otra parte es de verdad apalancar el liderazgo de los CEOs. Esa es una parte muy importante y es por eso que creamos la guía y es por eso que desde que la publicamos seguimos trabajándola todos los días porque sabemos que solo publicar una guía no sirve para avanzar. Lo que sí hacemos es invitar más y más CEOs a
a comprometerse con el llamado a la acción. Invitamos a traducir la guía, ya la tenemos en creo que 8 o 9 idiomas y hay 4 más que vienen este año, para que de verdad todos los CEOs de este mundo tengan acceso a este conocimiento. Y invitamos a los CEOs a usar esta guía cuando dialogan con sus pares. O sea, si hablan con los proveedores, por ejemplo, le decimos, bueno, si habla con el CEO, llévese la guía y hable del tema y dígale, para mí esto es importante, quiero que tú también tomes en serio el tema y los derechos humanos y que sepas cómo respetar los derechos humanos y entrar en un diálogo, digamos, también más íntimo entre los altos directores. Y por último, decimos a nuestros colegas de las organizaciones empresarias, pero también a las personas que sabemos que trabajan el tema de derechos humanos en las empresas, de usar la guía para entrar en un diálogo con la alta dirección, porque en muchas empresas la alta dirección todavía no sabe nada de este tema. Entonces, para esto es la guía también, para, digamos, un diálogo entre pares y un diálogo, digamos, también de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Puede ser que un CEO ya tome en serio el tema, pero quiere que su empresa y cada empleado sepa del tema, entonces puede promover esta guía. Por último, para cerrar, por ejemplo, lo que hicimos es que una empresa nos pidió, con nosotros trabajó en una guía personalizada, o sea que tiene una introducción en la primera página que es firmada por el CEO de esta empresa y él mismo la está usando ahora para hablar con sus pares, para hablar con sus empleados del tema. Entonces, es de verdad así, promover el tema, hablarlo mucho, hacerlo, digamos, hacerlo un tema más familiar, más cómodo también de hablar, porque mucha gente todavía lo ve como un tema muy conflictivo, muy incómodo, y es incómodo de hablar muchas veces, pero con esta guía queremos crear esta plataforma de diálogo y de compromiso entre las partes interesadas, entre las empresas, para que de verdad esto llegue a ser un tema importante y bien conocido. Creo que esto es lo más importante, el aprendizaje, el conocimiento, y de ahí esperamos que se devuelvan más o se desarrollen más acciones. Muchísimas gracias, Davide, y con esto vamos a dar la presentación a los representantes locales de organizaciones empresariales. Nos van a estar acompañando entonces Marcela Bravo. Marcela es gerente general de Acción de Empresas, tiene una amplia trayectoria en asuntos corporativos, comunicación estratégica, sostenibilidad, relaciones institucionales, marketing y áreas comerciales en empresas de diversas industrias. Nos va a estar acompañando María José Alzari, que es la Senior Advisor en Business and Human Rights del capítulo local de la World Business Council, que es el Consejo Empresarial Argentino para el Desarrollo Sostenible, una organización empresaria no sectorial que conjuga la agenda global del World Business en Argentina, nucleando a más de 88 compañías de diferentes sectores, y Juan Pablo Moratalla, de Centrarse, actualmente su director ejecutivo y gerente general, representante en Guatemala del World Business Council, que fundado en 2013, nuclea hoy a más de 115 empresas asociadas. Mientras no hablemos, les voy a pedir, por favor, que tengamos muteado el micrófono para que no haya ningún tipo de interferencia. Vamos a estar recogiendo algunas de las preguntas que nos hicieron también como disparadores para esta sesión, que son muy interesantes. Una que me parece que es muy buena, y con esto aparte es una primera bienvenida, y lo voy a dirigir directamente a María José porque sé que trabaja estos temas. Nos pregunta María Felisa Colombo Zamudio, y te pido igualmente, ¿no? Obviamente una introducción en lo que se hace desde el SEAD, pero sé que esta es una buena introducción para vos. Los mecanismos de verificación para certificar, yo sé acá que no vamos a estar hablando de certificaciones en términos de las certificaciones que operan a nivel internacional porque no existen en términos de derechos humanos, pero ¿de qué manera el SEAS, en el trabajo que realiza, busca que las políticas de gestión de las empresas realmente sean respetuosas de los derechos humanos? Y esto como una introducción, ¿no? Para que nos cuentes qué es lo que hacen desde la organización. Bueno, Denise, muchísimas gracias por la introducción. Desde SEAD
venimos trabajando la temática de empresas y derechos humanos desde el año 2008 con un gran ímpetu a partir de la publicación de los principios en el 2011. Ya a partir del año 2012 empezamos a realizar actividades de capacitación con un taller inicial que se viene dando todos los años María José, discúlpame que te interrumpa. Por suerte, en los diferentes niveles de las empresas, estos que la agenda de empresas y derechos humanos está aportando un poco y no sé muy bien cómo arreglarlo. Espero que se vaya acomodando solo, lamentablemente. Pero bueno, para ir más, a ver, no puedo, tengo miedo de hacer algo, lo único que puedo hacer es apagar la cámara. María José, hagamos lo siguiente, mientras intentás acercarte al módem, vamos viendo la introducción de algunas de las organizaciones que nos acompañan, a ver si mejora mientras la señal, ¿te parece? Entonces, Marcela Bravo, mientras tanto pasamos, si te parece, con vos. Un poco la idea en general es conocer cuáles son las actividades que realizan desde las organizaciones, cuáles son sus experiencias en el desafío de incentivar y promover en sus compañías integrantes, en sus socias, el respeto a los derechos humanos y la agenda, ¿no? En sí de los principios rectores. Y una de las preguntas que nos hacen en general, y que me imagino que es un desafío para ustedes también, mientras nos contás cuál es su experiencia, es cuál es la forma en que se documenta el cumplimiento, las actividades que realizan en derechos humanos las empresas, además de los informes en general, y cómo ustedes colaboran con sus empresas, ¿no? Para que puedan desarrollar estos informes de la mejor manera. Es una pregunta de Gabriel Baeza y te escuchamos de paso. Bueno, muchas gracias, Denise. Un saludo a todos los panelistas que nos acompañan hoy día y a todos los que están participando de este panel. Mira, desde Acción Empresas, hace 2 años quisimos hacer un programa muy enfocado para, que lo llamamos programa piloto, que fuera en base a un aprendizaje colaborativo y específicamente lo hicimos en el sector extractivo, las mineras y de generación energética. Y entendiendo que los derechos humanos son como una base fundamental para la contribución al desarrollo sostenible. El objetivo que nos propusimos fue fortalecer el respeto a los derechos humanos por parte de las empresas participantes a través de la generación de capacidades internas. Y por lo tanto lo hicimos con estas 11 empresas grandes en general, tanto de mineras como de energía, pero lo hicimos en alianza además con sus gremios, es decir, con el Consejo Minero y con las generadoras, de manera que todo el aprendizaje que tuviéramos ahí también fuera después compartido con todas las empresas que forman parte de este gremio, entendiendo de que la lógica y las problemáticas de estos dos sectores eran relativamente similares, y por lo tanto tenía que ser un programa bien focalizado para atender ese tipo de particularidades de la industria. Y lo hicimos también en alianza con la academia. Ahí participó muy activamente en todo lo que fue las clases y la formación que hicimos el Centro de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso Vincular y también CBI, moderando ayudándonos en todo el proceso de diálogo multiactor y Casa de la Paz. Y lo otro interesante es que convocamos a un consejo consultivo, que es un consejo consultivo que estuvo compuesto por todos los actores claves en materia de derechos humanos e empresas. Aquí participó el sector público, me refiero a que estuvo el Ministerio de Minería, el de Energía, el de Cambio Climático, participando activamente. También lo hicieron organismos internacionales,
la academia, incluso invitamos a ciertas embajadas de países que estaban muy avanzados en estas materias, y el rol que jugaron fue un rol técnico, asesor, acompañándonos todo este proceso de aprendizaje, y resolviendo dudas, compartiendo experiencia, además de difundir esta iniciativa en sus diversos ámbitos. Y el programa, lo interesante es que lo estructuramos con una línea base, porque necesitábamos conocer cuánto sabían las empresas en esta materia, y de acuerdo a eso estructuramos un primer módulo que fue para nivelar conocimiento. Y luego hicimos 3 módulos, uno de prevención, uno de conflictos de resolución de conflictos, perdón, y uno de reparación. Lo novedoso que cada uno de estos estuvo previamente, hicimos una mesa de diálogo multiactor, y acá convocamos a sus principales grupos de interés, me refiero a los sindicatos, participaron proveedores y participaron sus comunidades. Y eso fue muy rico, esta conversación que se tuvo en materia de derechos humanos. Previamente tuvimos que conversar con cada uno de los que iba a participar para asegurarnos de que fuera un diálogo fructífero, constructivo, pero franco. Y en función de eso, de estos diálogos, que en definitiva tuvimos 3 mesas de diálogo multiactor, sacamos los contenidos para los módulos de prevención, de resolución de conflictos y reparación. Y finalmente, después de 2 años, porque este programa duró 2 años y un poquito más, digamos, tuvimos una línea final para tener cuáles habían sido los avances de las empresas, una evaluación. Hicimos un gran seminario de cierre para compartir, no solo con los que participaron, sino que invitamos a muchas otras empresas y organizaciones. Incluso tuvimos la participación de parte del Ministerio, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, para compartir las experiencias. Y las principales experiencias de esto fue un avance muy importante, explícito, en definir la política de derechos humanos. Y ahí respondo de alguna manera la pregunta que nos hacían: ¿cómo documentamos esto? Bueno, llevamos a que las empresas tengan una política expresa de derechos humanos, y acá todas las empresas pudieron hacer su política. Y aquí también algo que recién decía David, qué importante para eso el apoyo de la alta dirección, pero que esto además sea bajado de manera transversal. Segundo tema, avance en la implementación del proceso de debida diligencia. 8 de estas 11 empresas hicieron su proceso y además generaron canales de denuncia. Es decir, lo relevante es tener este enfoque de gestión, incorporando en sus matrices de riesgo las materias de derechos humanos y teniendo procedimientos transparentes respecto a cómo actuar respecto a eso. Un tercer resultado respecto al relacionamiento con los grupos de interés. En el ámbito sindical se avanzó en términos de política, pero como también hicimos conversaciones con los sindicatos, aún hay resultados ahí ambiguos. Algunos sienten que, si bien es cierto está escrito, en la práctica no se da. Entonces ahí hay que seguir profundizando en esa materia. Respecto al relacionamiento comunitario, incorporando la gestión, también persisten ciertos flancos. Si bien es cierto, sienten que hay consultas, no hay trabajo previo para co-crear proyectos, sino que se le preguntan después que están listos los proyectos. Y ahí también hay espacios para mejora en ese relacionamiento. Lo que definitivamente hay mucho que avanzar y es muy débil aún es ese relacionamiento con proveedores. Ahí hay un flanco interesante. Y por lo tanto, los aprendizajes en esta materia, que hay que generar una cultura organizacional consciente, transparente, coherente, que genere valor para todos los públicos de interés, y que este enfoque tiene que permear a todos los niveles de la organización. Y además, también lo mencionaba David, esta importancia de que este enfoque sea colaborativo con todos esos públicos de interés que son relevantes. Y en lo que hay poco avance en materia de reparación. Nos costó encontrar ejemplos, no solo acá en Chile, sino que en otras partes estuvimos buscando para compartir ejemplos de reparación, y esas buenas prácticas yo creo que ahí tenemos que avanzar muchísimo más. Y finalmente, toda empresa que desea avanzar tiene que tener una primera etapa de expresar su compromiso con los derechos humanos, una segunda que es fundamental, que es realizar un proceso de debida diligencia, y una tercera que es reparar o cooperar con la reparación y tener identificados esos temas. Así que por ahora ahí lo dejo para que después sigamos conversando.
Muchísimas gracias, Marcela. Juan Pablo, no solamente la introducción sobre qué es lo que realizan desde Centrarse, sino también nos consultaron y me parece un excelente puntapié. ¿Cuál es también el business case, ¿no? ¿Cuál es el negocio para las empresas de respetar los derechos humanos? Y creo que es interesantísimo también para comprender que las empresas, por supuesto, tienen un fin propio, donde que es bueno para la sociedad en sí, siempre y cuando obviamente se respetan los derechos humanos en ese fin. Entonces, te invito a que nos comentes no solamente las iniciativas que realizan, sino esto, ¿por qué es un buen negocio para las empresas respetar los derechos humanos? Claro, muchísimas gracias, Denise. Quiero en primer lugar darles un saludo desde Ciudad de Guatemala, saludar a Marcela, a mis colegas, María José también, y a David, a todos los que estuvieron detrás de que esto pudiera ser hoy una realidad. Me parece que voy a comenzar respondiendo un poco esta primera pregunta. Creo que hay drivers que son importantes y las empresas no pueden perder su naturaleza. La naturaleza empresarial es la de generación de riqueza, la de generación de negocios, pero no a costa ni de las personas ni del medio ambiente. Creo que eso hoy día todo lo tenemos muy claro. Entonces, hay drivers comerciales que son importantes hoy para un consumidor cada día más consciente de qué compra y a quién le compra. También muchos tratados, acuerdos internacionales que tienen marcos regulatorios importantes en materia vinculada a derechos humanos, hoy se vuelven fundamentales. Puedo decirte que para nosotros, en la experiencia que hemos tenido en Guatemala de la negociación a nivel de la región centroamericana de un tratado, de un acuerdo con la Unión Europea, de un acuerdo bilateral, había un componente en materia de sostenibilidad y de cumplimiento en temas de derechos humanos y empresa para las cadenas globales de suministro. Así que eso de verdad que abre una muy buena oportunidad de negocios y que es positivo el incorporar un eje de derechos humanos, no solo porque es lo ético y es lo correcto de hacer, sino porque adicional es beneficioso para el negocio. En Centrarse quiero ahora sí presentar un poco lo que hemos hecho desde nuestra organización, muy alineados. Me encantó escuchar a Marcela comentar esta experiencia tan puntual. Desde el año 2016, en este plan estratégico, hemos incorporado los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 3 ejes transversales. Uno, sobre liderazgos empresariales éticos, que nos parece un rol, ¿verdad?, del activismo del CEO, y hoy, de verdad, que lo hemos mencionado, creo que es una de las principales conclusiones acá. Necesitamos a los empresarios y los CEOs hablando y liderando en estos temas. Otro eje ha sido el de derechos humanos y empresa. Tenemos un programa específico en este plan estratégico donde acompañamos a las empresas y en alianza con cámaras y con gremios empresariales en dar un soporte, un acompañamiento técnico en sus procesos de elaboración de políticas sobre derechos humanos y empresa y sistemas de debida diligencia, más los formatos de sistemas de denuncias y quejas, sistemas de diálogo social y remediación, como un todo. Es este plan estratégico donde les digo, estos 2 ejes transversales han sido importantes, y un tercero, la dimensión en la dimensión de lo social, la capacidad de diálogo con nuestros grupos de interés. Nos parece que ninguna política de derechos humanos construida en lo individual, ¿verdad?, tiene los frutos que puede perseguir una construcción de un programa, un sistema de gestión en derechos humanos que sea construido de manera participativa, en consulta y de manera colectiva con los públicos de interés. En ese sentido, tenemos 5 años de estar promoviendo este programa de formación empresarial en el tema, de acompañar al momento a más de 50 empresas en Guatemala a la construcción de sus sistemas de vía diligencia, desde la gestión de riesgos, pero la gestión de impactos. Es algo muy importante. Creo que también debemos de reconocer que las empresas, para poder aproximarse a la temática de derechos humanos y empresa, deben de contar con un mapa muy claro de actores, con un análisis de temas materiales o temas críticos desde la gestión de impactos de su sector, porque no es lo mismo el impacto de un banco, el de una industria extractiva o el de una pyme, son contextos e impactos distintos.
Y ese ejercicio es fundamental, es donde nosotros más hemos colaborado en ayudar a las empresas a hacer estos diagnósticos que puedan construir estos sistemas de gestión. Y creo que en eso ahí hay algo también importante que es con lo que convivo muy bien, con lo que nos presentó Marcela respecto al desarrollo de estos espacios. Todos sabemos que en estas latitudes latinoamericanas, el tema de derechos humanos y empresa o derechos humanos en general es bastante sensible, de alguna forma, por mencionarlo. Entonces, hace falta desarrollar espacios de diálogo multisectorial donde podamos sentarnos, conversar de una manera muy honesta, muy transparente respecto a estos retos que tienen nuestros países en el tema. Y eso hemos desarrollado una experiencia de 2 años de traer una mesa cada 15 días con distintos actores de sociedad civil, de cooperación, de empresas, hablando de estos temas. Creo que en la medida que hemos logrado desarrollar estos espacios, hemos tenido más capacidad, no de llegar a resultados concretos, porque el diálogo como proceso es el resultado concreto, pero se están comenzando a desarrollar estos espacios para la temática. Y muy positivo, creo que comentarles, ¿verdad? En Guatemala existen ya muchos gremios que están adoptando políticas gremiales en materia de derechos humanos y empresas. Manifestaciones al más alto nivel en el tema, la Asociación de Exportadores, ahora estamos en un proceso de consulta con generadores de energías renovables. Hay muchos retos, no es perfecto, pero por lo menos estamos dando estos pasos. Creo que eso es un poco de la experiencia que hemos logrado construir en estos últimos años y en los que nos encontramos realmente sumergidos en promover, ¿verdad?, el conocimiento del pilar de respeto y de qué forma eso una empresa lo puede activar e implementar en su empresa. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Creo que hay 2 puntos centrales que se están trabajando desde ambas organizaciones y que tienen que ver, por un lado, con incluir dentro de una política real, integrando en el modelo de negocios mismos de la empresa el respeto a los derechos humanos, y esto es fundamental para que pueda permear en toda la organización, y por otro lado, la participación, ¿no? Nos comentaba Marcela y nos comentabas vos, Juan Pablo, como el diálogo es central, como el diálogo multiactor es realmente importante, y lo cierto es que es muy difícil lograr, y es de hecho uno de los requerimientos, ¿no?, en las políticas de empresas respetuosas de los derechos humanos, lograr este diálogo que muchas veces es muy difícil, y la ayuda de las organizaciones empresariales en ese sentido fundamental para lograrlo. Nos preguntan por 2 grupos en particular en situación de vulnerabilidad y me parece que es muy interesante como para que hagan un breve comentario sobre ambos y podamos continuar. Lamentablemente me parece que María José no va a poder sumarse. Veremos si se escucha, intentaremos eso. ¿Cómo se trabaja la inclusión de personas con discapacidad y cómo se incluye la perspectiva de género, ¿no?, en este tipo de procesos? Marcela, te escuchamos. Mira, interesante porque fíjate que en este programa uno de los objetivos particulares que tenía también era el tema de la mirada de género y hubo un avance importante con políticas antiacoso, principalmente en industrias como la minería y la generadora, donde tienen la diversidad, no está recién comenzando, digamos, a generarse espacios principalmente para las mujeres. Entonces, yo te diría que en ese ámbito fue un especial enfoque. Y lo que nosotros hemos hecho en acción es que tenemos desde hace 4 años, un poquito más, un programa de diversidad y de inclusión, donde la base, por supuesto, es en base a los derechos humanos que tienen todas las personas de participar activamente en las organizaciones. Y este ha sido un programa muy exitoso desde la perspectiva que además fue previo a la ley que tenemos de inclusión de personas con discapacidad, con cuotas, digamos, para las empresas que tienen más de 6 trabajadores en nuestro país. Y nosotros hemos impulsado eso desde hace muchísimos años. Y lo otro que te quería agregar es que también en todas las líneas temáticas que nosotros tenemos, principalmente en temas de ética y gobernanza, en temas de aprovisionamiento responsable, en temas de trabajo, personas y trabajo, que son otras líneas temáticas, hemos incorporado el enfoque de derechos humanos en todas ellas. Entonces, adicional a tener un programa que fue piloto específico para un sector,
incorporamos eso a través de webinar, workshop, etcétera, y estamos participando activamente a través del Punto Nacional de Contacto, donde hay también un diálogo permanente de multi-stakeholders y donde estas temáticas, la de género principalmente, se ha dado con mucha fuerza, y también, por supuesto, las personas con inclusión de personas con discapacidad. Nosotros incluso trabajamos una guía que lo hicimos en el año pasado en conjunto con la CPC, que es la principal que reúne a todos los gremios en Chile, a todos los gremios empresariales. Lo hicimos junto con ellos, con Pacto Global, tratando de también poner en un lenguaje muy empresarial, sencillo y práctico, cómo las empresas pueden avanzar esta materia de derechos humanos. Pero como decía David, no nos podemos quedar solo en que exista la guía, y por eso hemos también ido trabajando talleres. Bajamos talleres específicos para que las distintas empresas puedan ir resolviendo sus dudas, y todavía tenemos un desafío por delante, seguir socializando, compartiendo. Y lo que es muy importante es rescatar a aquellas empresas que están más avanzadas en esta materia para que lo compartan con otras y vean que es factible, es posible y es un buen negocio además, porque efectivamente hay oportunidades ahí cuando las empresas hacen bien las cosas y los derechos humanos son la base sobre la cual realizan su gestión. Muchísimas gracias, Marcela. Clarísimo esto, ¿no? Importantísimo esto. Es un buen negocio respetar los derechos humanos, no solamente el negocio tradicional. María José, ahora sí, creo que vamos a poder, por favor, no olvides desmutearte. Vamos a escuchar un poco cuáles son las actividades que realizan desde SEAT. Bueno, muchas gracias y disculpas por los temas de conectividad. Bueno, como había un poco empezado a comentarles, desde SEAT la temática la venimos trabajando desde ya el año 2011 con estos talleres iniciales que empezamos a hacer y donde siempre intentamos buscar también una generación de alianzas. En general, los talleres cuentan con un espacio de participación, ya sea para ámbitos gubernamentales o para organizaciones de la sociedad civil, y también uno de los grandes desafíos que hemos encontrado en esta realización de los talleres es ver de qué manera llegamos a esos ámbitos de cada una de las empresas que no necesariamente perciben que la temática de derechos humanos le es afín. Sin duda, durante los primeros años, en los talleres, la convocatoria estaba muy dirigida a áreas de RCE, de sustentabilidad, de relaciones con la comunidad, incluso de relaciones institucionales. Progresivamente nos dimos cuenta que esto estaba muy bien, pero que era insuficiente. Pudimos lograr incorporar a las áreas de recursos humanos y también nos dimos cuenta que era insuficiente, y ahí empezamos con los grandes desafíos de cómo ir metiendo dentro de las empresas la temática. Por ejemplo, las áreas de compras, las áreas de finanzas, las áreas de legales, no siempre son las áreas que perciben que tienen un algo que hacer justamente en esta temática de empresas y derechos humanos. Y acá viene un poco la pregunta que también Denise me hablaba del cómo integrar agendas. Y de cómo certificar que se hace o de cómo evidenciar que se hace y que se toman acciones en estos temas. En el año 2014 decidimos, así con una gran idea, con una empresa, con Deloitte, armar una herramienta de análisis de riesgos empresarios en empresas y derechos humanos. Lo empezamos a trabajar con una idea de sacarla en 6 meses, eso no fue posible, porque el proceso de diálogo interno, ustedes piensen, en el año 2014, recién las empresas introduciéndose en este tema, también fue evolucionando poco a poco. En un momento era como que este proceso se cae, y dijimos, no se cae, en vez de 6 meses serán 12, 14, 20, bueno, fue un proceso de 2 años donde participaron activamente diferentes áreas de las empresas y pudimos lanzar esta herramienta. Una herramienta como gestión interna. Y cuando hablamos acá de gestión interna, hablamos de esta idea de empezar a identificar esas áreas que ya están trabajando la temática con un enfoque diferente, con otro concepto, y empezar a integrar las agendas.
Cuando hablamos de integrar las agendas, y de hecho ya a partir del año 2017 en SEAT estamos empezando a trabajar o haciendo todos los esfuerzos necesarios para trabajar la agenda de empresas y derechos humanos de una manera transversal. ¿Qué significa esto? Si vamos a estar conversando temas de economía circular, es introducir la mirada y el enfoque de derechos humanos en los temas de economía circular. Si estamos hablando aspectos de continuidad del negocio o de análisis de riesgos sobre cambio climático, introducir la mirada y el enfoque de derechos humanos. Y así empezar a atraer a nuevas áreas. Con relación a la pregunta, es muy importante que las empresas puedan identificar cuáles son esas áreas en donde se viene trabajando y hay una evidencia de gestión, y hay una evidencia de identificación de aspectos que pueden generar impactos, y empezar a darle ahí esta mirada de enfoque de derechos humanos. Cuando hablamos de integrar agendas, hoy las empresas terminan diciendo, bueno, pero tengo un proceso de sistema de gestión 14.000, 45.001 sobre seguridad laboral, estoy trabajando los ODS, empezar esta idea de integrar acciones. ¿Y cómo? Realmente si hoy viene alguien y te dice, yo te certifico que vos gestionás todos los aspectos de derechos humanos, yo le pondría una duda. ¿Por qué le pondría una duda? Porque cuando hablamos de la gestión con enfoque de derecho, es una gestión macro. Entonces, sí podemos encontrar sistemas que nos ayuden a verificar cómo en diferentes aspectos de esa gestión podemos o estamos trabajando. Podemos pensar en darle enfoque de derecho a un sistema de gestión integrado de 9.000, 14 y 45. ¿Y por qué le podemos dar un enfoque? Porque si empezamos a ver cuáles son estos contextos de la organización, la identificación de las partes interesadas, sus necesidades y sus expectativas y la respuesta a eso, que son elementos esenciales de los sistemas de gestión hoy en el sistema ISO, vamos a estar dando respuesta a un montón de aspectos que nos traen los principios rectores que tienen que ver justamente con esta idea de identificar las necesidades y las expectativas de las partes interesadas, gestionarlos, dar respuesta, dar espacios de diálogo. Entonces, para resolver la pregunta, hay un tema que me parece que es ahí donde podemos encontrar estos aspectos o estas miradas de cómo gestionar o evidenciar qué es lo que en la temática de empresas y derechos humanos las organizaciones están haciendo. Muchísimas gracias, María José. Vamos a cerrar este panel aquí para darle paso rápidamente al sector empresario desde los representantes, así para ver la perspectiva empresarial. Les agradezco mucho a los tres, han sido muy claros en cuanto a sus intervenciones. Y le vamos a dar paso entonces a Jorge Baigorri, que es el CEO de Holcim Ecuador, cuenta con 15 años de experiencia internacional y especialización en negocios en Asia, Medio Oriente y África. Holcim es una compañía del sector de los materiales de la construcción con presencia en todos los continentes y con un fuerte compromiso en la construcción sostenible. Le damos la bienvenida también a Héctor Herrera, el gerente de sostenibilidad de Natura Aceites de Guatemala, a Tatiana Orozco, vicepresidente de Asuntos Corporativos en el grupo Sura, que es una compañía holding latinoamericana con foco estratégico en el sector de servicios financieros diversos. Muchas gracias por acompañarnos. Tenemos algunas preguntas guía que tienen que ver con cómo vamos a estar desarrollando esta parte de la sesión, que básicamente tiene que ver con compartir ustedes su perspectiva sobre por qué los derechos humanos son importantes para el negocio, cuáles son las barreras que se enfrentan para incorporar esta mirada, que nos comparten también un poco sus experiencias, básicamente que puedan decirle también a otras empresas por qué tienen que sumarse en esta agenda de respeto a los derechos humanos. Jorge tiene la palabra. Bueno, gracias, Denise.
Gracias a todos por los organizadores por la invitación. Espero que no haya problemas de conexión porque he tenido algunos problemas antes, pero por favor, si no se me escucha bien, me avisáis, ¿no? Lo que voy a intentar es compartir con vosotros brevemente el concepto de estrategia de desarrollo sostenible que tenemos en Holcim Ecuador, dentro de la cual una palanca o un pilar muy importante es todo lo relacionado con los derechos humanos. Básicamente, nosotros tenemos como parte integral de la compañía, de la estrategia de la compañía, la parte de desarrollo sostenible, y dentro de ese apartado de desarrollo sostenible contamos con 4 pilares, que son clima, economía circular, agua y biodiversidad, y gente y comunidades. Es en este pilar de gente y comunidades donde nosotros tenemos incorporado nuestra estrategia relacionada con los temas de derechos humanos, que se ha estructurado a través de una política de responsabilidad social corporativa y que hemos reforzado a través de nuestra participación en el Pacto Mundial de la ONU. ¿Cómo traducimos esto en acciones? Hemos desarrollado nuestro código de conducta y una directiva de recursos humanos. Y esta directiva tiene el objetivo de asegurar de forma sistemática la identificación, prevención y mitigación de los riesgos relacionados con los derechos humanos y las prácticas de empleo y cualquier impacto que nosotros podamos tener en nuestras comunidades, operaciones a través de contratistas o proveedores. Básicamente, el código de conducta tiene un apartado completo que está enfocado en temas de recursos humanos, y aquí sí me gustaría leeros literalmente exactamente qué incluye esa parte del código, ¿no? Porque habla de prohibición explícita de las siguientes prácticas en la cadena de valor, que son explotación de menores, incluyendo trabajo infantil, castigos físicos, violencia hacia colaboradores, específicamente cuando está basado en género, origen, religión o orientación sexual, trabajos forzados, discriminación ilegal en prácticas de empleo y contratación, provisión de condiciones de trabajo seguras, pago de salarios que colocan al trabajador por debajo del salario mínimo y regulaciones ilegales con relación a horas extras. Hemos tratado de ser muy específicos en este código de conducta porque el código de conducta es un documento vivo dentro de la compañía que nosotros utilizamos para guiar todas las decisiones que tomamos desde el punto de vista de gestión. Ahora, ¿qué herramientas prácticas ponemos en marcha para implementar todo esto dentro de la compañía? La primera de ellas es un assessment de derechos humanos que realizamos en la compañía en Holcim Ecuador cada 2 años. Y el objetivo de este assessment realmente es conocer la perspectiva y el punto de vista de todos los stakeholders sobre los potenciales impactos que tenga nuestra operación en temas relacionados con recursos humanos. Esto se realiza no solamente en Ecuador, sino en todos los países de la región, y se hace una evaluación sistemática a través de consultas con expertos, empleados, contratistas, proveedores, comunidades, autoridades y en general todos los stakeholders alrededor de nuestra compañía. Entonces, ¿qué evaluamos en estos assessments? Evaluamos lo siguiente en las prácticas de empleo. Y dentro de estas prácticas, todo lo que tiene que ver con salud y seguridad, para asegurarnos de que todos los trabajadores o todos los trabajos que se realizan dentro de la compañía se realizan de forma segura, con los equipos y con las condiciones que aseguren que todos estos trabajadores o todos los que estamos dentro de la compañía no estamos expuestos a situaciones de riesgo. Se evalúa también la no discriminación en condiciones de trabajo, el que no exista trabajo infantil o trabajo forzado y que exista libertad de asociación. Adicionalmente, evaluamos el impacto en las comunidades vecinas, y esto se hace evaluando qué impacto puede tener cualquier adquisición de tierra que nosotros hagamos para asegurarnos de que las comunidades alrededor de donde adquirimos tierras no se vean afectadas, no se vean expuestas a reubicaciones forzosas o cualquier otro tema que afecte su vida normal. Evaluamos también en ese impacto a comunidades vecinas los posibles impactos medioambientales, de salud, servicios sanitarios y de acceso al agua, de forma que no exista ningún impacto negativo para esas comunidades, y evaluamos que nuestro personal de seguridad también sea respetuoso y no haya bajo ningún concepto exceso de fuerza que se utilice con ninguna de estas comunidades vecinas. Y el tercer punto dentro de los assessments
assessments es la cadena de suministro y valor, y aquí evaluamos que no exista o que exista, digamos, un compromiso absoluto de todos los contratistas o proveedores dentro de nuestra cadena de valor con el cumplimiento del mismo compromiso que nosotros tenemos con los derechos humanos. Adicionalmente, monitoreamos temas relacionados con soborno y corrupción para asegurarnos de que no existe en ningún caso entrega o recepción de sobornos ni compromiso o acciones que pudiesen ser comportamientos deshonestos o ilegales con el fin de conseguir cualquier ventaja para la compañía. Como os digo, este assessment se realiza de manera sistemática cada 2 años y esto se monitorea y se reporta, que es el segundo elemento, ¿no? Contamos con un sistema de monitoreo para que todos estos elementos tengan transparencia. Todas las quejas o posibles incidentes también queden reflejadas en este reporte y les podamos dar seguimiento sistemático de forma que cualquier problema se solucione. Este reporte lo firmo yo anualmente para dar seguimiento a estas iniciativas. Contiene todos estos indicadores y los planes de acción que tenemos como compañía en cada uno de estos apartados y es una información pública disponible para todo el que quiera acceder a ella y de hecho se comparte con varios de los stakeholders y con la prensa también. Y adicionalmente contamos con un sistema de quejas e investigación de incidentes para que todo aquel que tenga algún reclamo o algo que compartir con la compañía lo pueda hacer de manera transparente y eso quede reflejado en nuestro sistema de monitoreo y podamos completar las acciones necesarias. Otro punto relevante es nuestro Comité de Diversidad e Inclusión. Y este comité lo que trata o lo que busca es dar seguimiento a todas nuestras estrategias de diversidad, dar seguimiento a que se vayan cumpliendo las metas que nos fijamos dentro de esta estrategia de diversidad y que se vayan cumpliendo e implementando aquellas acciones que aseguran el éxito y la sostenibilidad en el largo plazo de esta estrategia de diversidad. Y finalmente, el último punto que quisiera reflejar o quisiera recalcar es el esfuerzo específico y muy intencional en crear una cultura de integridad y respeto dentro de la compañía como base que guíe el comportamiento de todos nosotros, ¿no? Eso se hace a través de entrenamientos y sensibilizaciones en los diferentes niveles de la organización. Esto se comunica de manera interna y externa y contamos con una serie de procedimientos también que promueva el respeto a los derechos humanos dentro de la compañía, así como reconocer públicamente todas aquellas buenas prácticas en relación con los derechos humanos o en general esta cultura de integridad y respeto y un proceso de sanciones claro para todas aquellas violaciones de personal interno de la compañía a estos lineamientos que están dentro del Código de Conducta. Entonces, básicamente, en líneas generales, esto es como nosotros traducimos de manera práctica dentro de la compañía lo que es nuestra estrategia de sostenibilidad y, en particular, el pilar de derechos humanos dentro de dicha estrategia. Con esto finalizo. Perfecto, Jorge. Muchísimas gracias. Creo que han leído de principio a final los principios rectores y es un ejemplo en ese sentido a seguir en cuanto a procesos. Tatiana, por favor, si nos puedes comentar las experiencias que tienen ustedes. Muchas gracias. Hola, Denise. Un saludo a ti y a todas las personas que nos acompañan en el día de hoy en este panel. Para nosotros desde Grupo Sura, todos estos temas de derechos humanos parten como desde nuestros principios corporativos. Yo quiero ser muy clara en eso porque nosotros, desde que nosotros existimos como organización hace 75 años, hemos considerado como la ética y el respeto parte de nuestros principios. Hoy en día esos principios están enmarcados dentro de temas de responsabilidad, de respeto, de transparencia, de equidad. Y en ese sentido, para nosotros los derechos humanos juegan un papel fundamental, crucial, y tenemos un compromiso, repito, desde nuestros directivos en ese tema y como encontrar como en esa coherencia que existe entre nuestros principios corporativos y el respeto por los derechos humanos. Así que para nosotros este no es un tema nuevo ni es un tema de moda, sino que hace parte como esencial de nuestro negocio y no hace falta, no, digamos, sí pertenecemos y hemos firmado varias declaraciones al respecto
pero hace parte, yo creo que como de ese ADN que nosotros llevamos como organización. Nosotros entendemos la sostenibilidad, un poquito en línea con lo que decía Jorge ahorita de nuestra organización, que nuestra sostenibilidad depende de nuestra capacidad de generar valor a las personas, a los inversionistas, a nuestros proveedores, a nuestros clientes y en general a una sociedad a partir de relaciones que sean prácticamente basadas en la confianza, que creemos que es más importante. Y esas relaciones se tienen que basar, por supuesto, en temas como el respeto, que ya lo mencioné ahorita, en el reconocimiento mutuo de nuestras diferencias también, en qué nos parecemos y en qué no. Esperamos que siempre nos parezcamos en ese tema de tener los derechos humanos en un lugar muy importante de nuestra agenda, pero también de parte esencial de nuestra agenda y también del respeto. Pero también creemos que ese respeto y esa confianza se construye a partir de la relación diaria con todos esos grupos a través de nuestra operación y pues promoviendo todo lo que tiene que ver con nuestros valores y el respeto por los derechos humanos. Estamos convencidos además que a través de nuestras diferentes líneas de negocio, Grupo Sura está en banca, está en seguros, está en pensiones, y dentro de eso, particularmente en los temas de seguro, nosotros tenemos unas líneas muy importantes en temas de salud, particularmente en Colombia, pero en línea general nosotros creemos que a través de nuestras propias líneas de negocio podemos contribuir a la creación de un mayor bienestar y desarrollo sostenible para las personas y para la sociedad. Entonces, creemos que es importante conocer los riesgos asociados a esos, digamos, a los derechos humanos, entender cómo se relaciona también con nuestras operaciones, identificar los impactos que nosotros generamos y definir cómo son las medidas como para mitigarlos. En ese sentido, el compromiso con los derechos humanos que tiene Grupo Sura en estos momentos incluye no solamente el grupo como holding, sino por supuesto todas nuestras filiales y toda la presencia que tenemos en América Latina, desde México hasta Chile y Argentina. Hoy en día somos signatarios, como te decía en un principio, pues de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos de Naciones Unidas, y también sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo de la Organización Internacional de la OIT. Entonces, hemos hecho esas declaraciones públicas, pero en estos momentos particularmente nos encontramos trabajando en un proyecto al interior de la compañía para tener una política marco de derechos humanos que trascienda esas declaraciones que ya hemos hecho. Parte de lo que estamos haciendo en estos momentos es levantando toda la información para construirla. Estamos trabajando con la Fundación Ideas para la Paz y venimos en ese proceso ya hace unos cuantos meses entendiendo que además de que esto estuviera en nuestro código de conducta, en nuestros principios, teníamos que ser también como ejemplo para el mundo, por decirlo así, perdona que use esa expresión, pero nosotros como organizaciones parte de lo que tenemos que hacer es ser ejemplos para otros, ser ejemplos para eso que fríamente llamamos grupos de interés, pero que no son nada distinto a nuestros clientes, a nuestros empleados, a los proveedores con los que trabajamos, y en ese sentido creemos que la declaratoria nos va a ayudar a trabajar firmemente en mostrar en qué es lo que creemos más allá de nuestros principios como rectores de nuestra conducta permanente, Denise. Muchísimas gracias, Tatiana. Héctor, en igual sentido, ¿cuáles son las acciones? ¿Cómo llevan adelante este proceso? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Agradecemos, realmente es una experiencia súper rica escuchar a otras empresas y también a otros sectores en el trabajo permanente que implica el llevar los derechos humanos a la implementación y en la práctica. Al igual que mis compañeros, pues creo que es, digamos, un proceso muy retador, sobre todo en contextos como los de América Latina, pero justamente empieza con un compromiso profundo por la empresa en el querer, digamos, llevar adelante esta agenda de respeto a los derechos humanos. En Naturaceites, que somos una empresa de palmicultura sostenible, pues evidentemente contamos con no solo esa política de derechos humanos y sostenibilidad, sino que también intentamos
ir fortaleciendo continuamente la política y su implementación. De hecho, justamente este año estuvimos, como bien anticipaba Juan Pablo Moratalla en la sesión anterior, estuvimos participando junto con la gremial en un proceso de fortalecimiento a nivel gremial de la política de derechos humanos del sector y obviamente también de las empresas. En acompañamiento, pues un poco como un ejercicio de transparencia de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, evidentemente la participación de otras organizaciones gremiales e incluso de la sociedad civil. Eso ha sido incorporado, digamos, dentro de nuestra estrategia de sostenibilidad que, digamos, de una forma muy integral se resume en 3 grandes pilares, que es cultivando equipos, que básicamente incluye toda la perspectiva de protección y digamos, de nuestros trabajadores y obviamente de respeto de los derechos humanos de los trabajadores y colaboradores de Naturaceites. Implica, digamos, toda la perspectiva laboral, el tema de salud y seguridad ocupacional. En resumen, en segundo pilar importante es todo el tema del cuidado ambiental, cuidando el ambiente, que implica toda la responsabilidad ambiental que la empresa pues tiene en sus operaciones, el tema de disminución de emisiones, de gases de efecto invernadero, digamos, todo el eje relacionado con el medio ambiente. El tercero lo llamamos creciendo juntos, que tiene que ver con la responsabilidad de la empresa en la operación con sus vecinos, la existencia evidentemente de mecanismos de quejas y reclamaciones para que las comunidades pues tengan esos canales, la existencia de canales de comunicación con las comunidades y obviamente esa presencia de aliado de las comunidades en el desarrollo y obviamente en la responsabilidad de la empresa en los impactos que ésta realiza y evidentemente también en la remediación cuando es así. Y sobre todo, digamos, basados en un gran pilar que es el fundamento de lo anterior, también se mencionaba en la sesión anterior, digamos, el fin de las empresas obviamente es crear riqueza para todas las partes interesadas y los stakeholders. Esto no podría ser posible si no hay una convicción con producir sosteniblemente, con producir responsablemente, y eso implica pues una serie de trabajos y de proyectos específicos en temas de buen comportamiento ético, en temas también de buenas prácticas, en nuestro caso agrícolas e industriales, digamos, en algo que se resume como producir de una forma responsable en nuestra operación. Digamos, para ir un poco contestando las preguntas que hacía Denise al principio, de una forma muy, muy resumida, digamos, creo que hay un business case para digamos, el por qué seguir o por qué operar bajo una perspectiva de derechos humanos. Hay un fortalecimiento, digamos, hay una reducción realmente de los riesgos operativos que las empresas enfrentamos cuando hay un mayor conocimiento por parte de los colaboradores o ese entendimiento de que si se aborda desde una perspectiva de derechos humanos se puede reducir los riesgos en la operación, al mismo tiempo que obviamente que es el fin principal, que es respetar los derechos humanos de las comunidades y las partes interesadas, pero digamos que sí hay una mejora en el desempeño de las operaciones en temas de reducción de riesgos en general, y hay un incremento sustancial en eso que llamamos la licencia social para operar, ¿no? Eso creo que es una perspectiva muy importante. También, digamos, rescataría la importancia de esquemas de auditoría y estándares como la RCPO en el caso de la palmicultura sostenible. Digamos, esto es el certificado de la Mesa Redonda para el Aceite de Palma Sostenible, que es un certificado a nivel internacional. Creo que es muy importante, digamos, tener esa certeza por parte de las empresas que están comprometidas con la sostenibilidad, el poder involucrarse, participar y ser auditados por un tercero en la implementación y mejora y, digamos, ya puesta en práctica de estas acciones y estos compromisos, porque obviamente creo que todos coincidimos en que no es únicamente un compromiso político y de buena fe, sino que tiene que demostrarse en campo, en buenas prácticas, en iniciativas. Como Naturaceites somos parte del estándar RCPO y progresivamente hemos ido incorporando no solo nuestras plantaciones, sino también de las plantaciones de nuestra cadena de valor, lo cual creo que es también uno de los grandes retos que tenemos hacia futuro cuando involucramos a pequeñas y medianas empresas en este reto de los derechos humanos y poder ir progresivamente incorporando de una forma más integral estos estándares a lo largo de toda la cadena.
otro tema importante que tú mencionabas, Denise, en tus preguntas sobre los retos para las empresas. Yo creo que en el caso de empresas agrícolas, como es el caso de Naturaceites, que operamos en áreas muy rurales de países latinoamericanos, en el caso de Guatemala, yo creo que hay pues, un gran actor ausente, un gran actor que no aparece muchas veces en esta realidad latinoamericana, que es la presencia del Estado y de las instituciones en el desarrollo de las comunidades. Entonces, las empresas obviamente al final del día estamos muchas veces en lugares donde no hay presencia de Estado y obviamente existen pues algunas carencias para poder darle esa integralidad al concepto de respeto de los derechos humanos de parte de las empresas y obviamente de protección por parte del Estado. Creo que es uno de los temas más relevantes y lamentablemente contextos como la que estamos viviendo actual de la pandemia es un reflejo de eso, ¿no? Las empresas justamente, digamos, creo que hay una gran oportunidad en el cual las empresas podemos seguir promoviendo, digamos, este aspecto y nos hemos vuelto en muchos de estos lugares como las facilitadoras ante la poca presencia estatal, digamos, de esa reacción, de esa gestión de las comunidades con el Estado y somos como que un engranaje que está en medio y que un poco pivotea esa relación comunidad-instituciones públicas. Esas son realidades como la que existen en Guatemala y que creo que son mucho realidad de muchas áreas de Latinoamérica. Y por último, digamos, otro tema importante, digamos, de esas oportunidades que creo que hay en América Latina y seguramente en el mundo es el tema y que también se mencionaba en el foro anterior, de la sinergia que debe existir entre las gremiales y las alianzas entre diferentes instituciones que aglutinan a organizaciones de sociedad civil, por ejemplo, en cómo crear herramientas que faciliten para las pequeñas y medianas empresas y obviamente la cadena de valor de las grandes empresas, la incorporación de estos criterios de derechos humanos a lo largo de la cadena, que creo que es el reto que muchas empresas estamos enfrentando hoy, de cómo ir, ¿verdad? Cómo ir extendiendo ese compromiso de debida diligencia como una herramienta, pero hacia abajo en la cadena, que creo que es un proceso que, como todo, pues iremos teniendo aprendizajes continuos y tomará tiempo, pero yo creo que hay un compromiso profundo en América Latina y en el caso de la empresa que represento, que es Naturaceites. Muchísimas gracias, Héctor. Muchísimas gracias a Tatiana y a Jorge también. Han sido clarísimas sus exposiciones en cuanto a cómo llevar adelante los principios rectores en la práctica y creo que muchas de las preguntas que se hicieron en el chat se pudieron responder. Lamentablemente no tenemos tiempo para abordar más, así que me gustaría presentarles a Natalie Sarmiento El Jadue, que es la directora de Empresas y Derechos Humanos de Fundación Ideas para la Paz, un think tank que propone iniciativas para contribuir a la construcción de una paz estable y duradera en Colombia. Y con esto me despido. Muchísimas gracias, Denise. Gracias también por las interesantes intervenciones de los y las panelistas que me precedieron. Sé que el tiempo apremia y creo que no me puedo atribuir el sintetizar el grueso de las ideas que se plantearon en esta mesa el día de hoy, pero al menos para redondear sí quisiera dejar dos reflexiones muy puntuales de esta conversación. La primera tiene que ver con el liderazgo empresarial y la necesidad de mostrar una coherencia entre el pensar, el decir y el hacer, ¿no? Y esto pues significa, por supuesto, una actuación empresarial de cara a la sociedad. Y destacaría, en clave de la guía para CEOs, la importancia de esa capacidad adaptativa de las cabezas de las empresas, no solo los CEOs, pero incluso también sus juntas directivas, para entender el contexto y poder navegar un contexto donde los riesgos de las empresas y los impactos pues, más tradicionales empiezan a quedar un poco atrás y hoy lo que está en primer lugar para asegurar la viabilidad de cualquier negocio son precisamente asuntos de derechos humanos, asuntos ambientales, sociales, entre otros. Y muy en la línea con eso, pues destacar la importancia que debemos encontrar hoy con una guía referida a ese segmento, a CEOs y a juntas. Por otro lado, también en medio del contexto que estamos viviendo actualmente, quisiera mencionar cómo la sociedad está buscando liderazgos y respuestas para salir de la crisis. Y es muy claro, como lo han dicho muchos de los organizadores de este foro, la OCDE, ONU Derechos Humanos y demás,
que la viabilidad de los negocios estará atada a su capacidad de responder responsablemente a lo que está ocurriendo hoy. Y eso significa además que incluso para las empresas más avanzadas en temas de debida diligencia y demás, significa incluso volver a leer sus contextos, entender qué está ocurriendo allí, cuáles son esas necesidades en materia de derechos humanos que deben atenderse, porque además es un gran momento para demostrar que estos compromisos en materia de derechos humanos desde las empresas están atados a una carrera hacia la cima y no debido al contexto de necesidades en una carrera hacia el abismo donde estos asuntos de pronto pareciesen correr el riesgo de quedar al lado de la agenda empresarial en materia de pues, cómo comportarse en la sociedad. Allí, además, para redondear, pues mencionar cómo varios hoy pusieron sobre la mesa la estrecha conexión entre los objetivos de desarrollo sostenible y los derechos humanos y el compromiso frente a ambas agendas. Y hoy es claro en este contexto del COVID-19 que un grueso de los indicadores de desarrollo sostenible han tenido un enorme retroceso y también lo han tenido los derechos humanos. Y creo que al poder ver esa perspectiva, pues se pone también sobre la mesa uno de los factores centrales de la conversación de hoy, es la necesidad de avanzar en este trabajo multiactor para que efectivamente se pueda acelerar la recuperación de esos logros perdidos hasta la fecha, para que en unos pocos años pues podamos decir que no solo pues se pudo cumplir con la agenda de ODS, sino que efectivamente tenemos transformaciones positivas, sustanciales y estructurales en materia de derechos humanos.